Hola, muy buenos días. Soy Johnny Enamorado, CEO de Network Service. Tengo conmigo a José López, CEO de Bicuam. Muy buenos días, José. Buenos días, Eh, ¿qué tal? y le quiero dar a todos la bienvenida por este nuevo webinar que estamos ofreciendo sobre las nuevas funcionalidades de Bicuam, que poco a poco pues vamos avanzando en estas nuevas funciones y mostrando mucha información técnica que nos puede ayudar a todos en la toma de decisión hacia un cambio nuevo de la red, implementar algo nuevo, porque es tanta la información que estamos mostrando hoy en día que nos ayuda, tenemos mucha ayuda. Sin más preámbulos, pues los dejo con José y de nuevo le doy las gracias por asistir y les recuerdo que a la derecha de su pantalla está la opción para que vayan escribiendo todas las preguntas y al final se las vamos a contestar con mucho gusto. Bueno, José, gracias. Pues muchas gracias, Johnny, y muchas gracias a todos los asistentes por su interés. Vamos a contar lo que podemos hacer con el producto de Bequan, el producto BQN de Bequan, que es un optimizador de red y qué tipo de cosas puede darnos a los ISPs, ya sean grandes o pequeños, que son los clientes a los que va dirigido este producto. Pues, por un lado, puede ayudarnos a solucionar problemas como los test de velocidad que puedan tener valores bajos o irregulares, más bajos de lo comprometido. También podemos ayudar con la calidad de video streaming, cuando es baja, cuando hay cortes, con los servicios interactivos como los juegos online o la voz sobre IP, o las teleconferencias cuando las latencias son demasiado grandes y tenemos reclamos, quejas de los clientes, o también para detectar a algunos usuarios que puedan estar haciendo un uso abusivo de la red, consumiendo más de lo que a lo mejor permite el contrato. También nos va a permitir el mejorar la calidad de la red porque nos va a dar medidas de la calidad de la red. Es importante por tener medidas fiables y en tiempo real y durante un tiempo, que guardamos durante un tiempo para poder tomar luego decisiones o poder analizar problemas. Y por último, también nos va a ayudar a reducir los costes de ancho de banda de Internet cuando este sea un problema. ¿Y cómo logramos todas estas funciones? Bueno, pues con tres funcionalidades principales. La primera es la aceleración TCP, que es la que nos da una red más rápida. Los usuarios de esta red van a notar que va más rápido. Con la gestión de ancho de banda, la segunda funcionalidad importante de nuestro equipo, vamos a lograr reducir las latencias y reducir también el ancho de banda, el consumo total de la red. Y por último, con la visibilidad de red, vamos a poder tener la red bajo control con unas medidas en tiempo real de la situación, la calidad que están experimentando los clientes. Pero antes, veamos en nuestro equipo, para aclararnos, es un producto software que corre sobre servidores Intel o AMD estándar. Cuando se instala, el equipo pasa a ser un router, un gateway, a través del cual tenemos que hacer pasar todo el tráfico que queremos optimizar. Es un producto que activo, que modifica el tráfico, que es necesario que esté en línea y que, bueno, pues hay que buscar el punto óptimo. Para ello, pues con Network Service, con Johnny, pues nosotros también ayudaremos a buscar cuál es el punto óptimo para cada red, también en función de las localizaciones que pueda tener y las particularidades que estaremos encantados de ayudar, de analizar y ayudar para ver exactamente dónde lo instalamos. Pero al final es en algún punto de la red entre el gateway de Internet y los equipos de los switches o routers de acceso.
Y empezando con la primera funcionalidad, que es la que tenemos desde hace más tiempo, vamos a ir un poco más rápido. Aquí lo que hacemos con la aceleración TCP, lo que hacemos es aumentar la velocidad experimentada por los usuarios, que no es la misma que la velocidad de red de la que dispone el usuario, porque en muchas ocasiones la velocidad que utilizan las aplicaciones a la hora de enviar datos a través de esta red, de cualquier ISP, pues es más baja esa velocidad que la velocidad que en realidad permite la red. Queda una capacidad sin utilizar. Nosotros lo que logramos es que con los algoritmos que tenemos y con el funcionamiento de nuestro equipo logramos que las aplicaciones que vayan más rápido, envíen más rápido y utilicen, por tanto, todo el ancho de banda de red disponible para el usuario y que dé menos capacidad sin utilizar. ¿Y por qué las aplicaciones no utilizan toda la velocidad que de hecho está disponible? Ello se debe a los protocolos de transporte, que se llama TCP, el principal de ellos, pero también QUIC, cualquiera de estos protocolos que son los que deciden, normalmente desde los servidores de Internet, deciden en cada momento a qué velocidad enviar a los distintos usuarios. Y están diseñados, TCP y todos ellos, para que si detectan la más mínima congestión, pues envíen a una velocidad más baja, porque de esa manera se evita que se colapse, que se congestione la Internet. Sin embargo, el problema es que muchas redes que tienen tramos inalámbricos con radio, y hoy en día con las redes Wi-Fi, pues en todas partes, todos los enlaces casi, tienen algún tramo, al menos ese último, con red inalámbrica, pero también si hay pérdidas de paquetes o altas latencias, confunden eso con una situación de red en congestión y entonces empiezan a enviar más lento. Y esto es lo que nosotros evitamos. Pero esto lo logramos evitar con TCP, que es el protocolo mayoritario de Internet, y lo hacemos pues funcionando como un proxy TCP transparente, que es un nodo de red estándar que está definido en RFCs y que se lleva utilizando muchísimo tiempo en redes satelitales, más de 20 años, y también en redes móviles celulares, de las más grandes del mundo. Y bueno, pues cuando en una red la velocidad está siendo limitada por estos fenómenos que comentamos, que es muy normal, por el TCP o por el protocolo de red. En esas situaciones, el aumentar el ancho de banda de Internet no nos va a ayudar porque esta limitación está sucediendo pues, en momentos en que la red no está saturada. Entonces, el poner más capacidad por el lado de Internet no nos va a ayudar en esto. Solamente una funcionalidad como esta, un proxy TCP transparente, nos va a ayudar. Y veamos cómo es exactamente lo que hace, pues con una pequeña animación para mostrarles el funcionamiento. Entonces, si suponemos que aquí tenemos dos servidores que intentan enviar 7 paquetes, esto es un ejemplo simplemente. Uno de ellos, el de arriba, pues va a ser sin y el otro con un proxy TCP transparente. Entonces, van a enviar estos 7 paquetes, primero 1, luego 2, luego 4, siempre hasta así TCP, pues para ir viendo la capacidad de la red, envía por tandas de paquetes. Entonces, cuando los clientes que están aquí a la izquierda representados reciben correctamente una tanda de paquetes, pues envían una CK o un paquete diciendo que ha ido todo bien. Arriba, como digo, no tenemos un proxy TCP transparente, abajo sí, y vamos a ver cómo con esto logramos que el tráfico de los paquetes vaya más rápido. Entonces, cuando se envía la primera ronda de paquetes con el primer paquete, ¿no? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es enviar como si fuéramos el cliente final, una ACK o un paquete de confirmación diciendo que ha llegado correctamente. Y cuando este llega al cliente, al servidor, pues el servidor va a enviar ya la segunda ronda de paquetes, estos 2 paquetes en este caso. Estos los vamos a guardar en un buffer que tenemos para cada conexión, de tal manera que cuando llega el ACK, el paquete de confirmación del cliente de verdad, nosotros ya tenemos estos 2 paquetes, esta segunda ronda, y la podemos enviar inmediatamente. Y aquí hemos ganado 4 segundos, por ejemplo, en este caso, frente al camino de arriba, porque tiene que llegar allí arriba. Entonces, nosotros lo mismo va a ocurrir con la tercera ronda de paquetes. Estos 4 paquetes los tenemos ya. De esta manera, de cara al cliente final, por ejemplo, le han llegado estos 7 paquetes, han tardado, en este caso, 17 segundos. Hemos ganado 4 y 4 segundos, 8 segundos, de tal manera que arriba han tardado 25 segundos en llegar.
Esto es con este ejemplo, claro. Pero la clave está en que el cliente final ha notado que la internet, que los paquetes estaban más cerca, porque él cuando enviaba estos APKs le llegaba a la siguiente ronda antes. De alguna manera los contenidos se han trasladado a la red, al ISP, más cerca, y más cerca significa más rápido en internet, en comunicaciones. Además, no solamente ganamos cuando acercamos el contenido, también en situaciones en las que, por ejemplo, va a haber un nodo de caché de estos grandes proveedores de contenidos como Google, Facebook, y estar al lado nuestro, en esas situaciones también vamos a ganar, porque ahí, aunque el acercar no es importante, porque ya está muy cerca, igual estamos prácticamente igual de cerca, sin embargo, a la hora de enviar esto, 1, 2, 4, ir buscando la velocidad óptima a la que enviar, nosotros no vamos a sufrir como sí que sufre TCP estándar, porque nuestro algoritmo va a saber detectar de verdad la velocidad óptima para enviar y llegar a una velocidad que normalmente va a ser mayor porque TCP es innecesariamente conservador en esas situaciones. Entonces, al final, ¿esto en qué se traduce? Pues en unas mayores velocidades. Nosotros somos capaces de medir, aquí tenemos los resultados en 12 redes distintas de todo tipo, desde inalámbricas a redes de cable, a redes móviles celulares, a redes de fibra. En todas ellas medimos en rojo la media de velocidad de las conexiones de Netflix. Netflix es un ejemplo en este caso. Y en gris la velocidad media de esas mismas conexiones cuando no están optimizadas, porque siempre dejamos una pequeña parte de ellas sin optimizar para poder hacer estas medidas. Bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, a el cuarto, por ejemplo, un ISP inalámbrico, WISP, con nosotros de media, estas conexiones de TCP se estaban enviando a 2,55 megabits por segundo, sin nosotros a 1,04 megabits. Es la misma red, sin embargo, Netflix no estaba utilizando, los servidores de Netflix, y puede ocurrir con cualquier otra de las aplicaciones, es lo mismo, los servidores de Netflix no estaban utilizando toda esa velocidad porque sí que era posible, porque de hecho nosotros hemos enviado esa velocidad y se podía. Al final, el resultado con esto es que la misma red con nuestro nodo se nota más rápida, sustancialmente más rápida que sin nosotros, y el usuario final pues va a notar que, por ejemplo, su streaming va con mejor resolución, que no se para tanto y va a reducir también los costes del ISP para, pues a la hora de, por ejemplo, no tener menos reclamos, menos quejas de clientes, y el soporte pues va a reducirse los costes de soporte. Cuando el caso de éxito, por ejemplo, un cliente nuestro, este cliente del que hablamos en Sudáfrica, lo que nos decía es que desde que desplegó nuestro nodo de BQN, las llamadas de soporte quejándose por baja velocidad con speed test o por mala calidad con streaming, cuando utilizaban la conexión Wi-Fi local, pues han bajado enormemente y en general pues tienen ahora una base de clientes más satisfecha. Pasamos entonces a la segunda funcionalidad, que es la gestión de ancho de banda. La gestión de ancho de banda, lo que queremos es, lo que permitimos es limitar la velocidad de forma eficiente, económica, de una forma más económica que con otros equipos, y además sin perder calidad. En muchas ocasiones, pues las redes tienen congestiones, hay momentos de congestión, y también, bueno, es necesario, en la mayor parte de redes ISP, tienen algún tipo de limitación a la velocidad de sus usuarios. De hecho, los estructuran pues de acuerdo con planes, tipos de contrato, y que tienen una limitación, una velocidad máxima, ¿no? De que pocas redes dan el servicio de Internet sin ninguna limitación. Bueno, pues como hay que limitar la velocidad, pues se debe hacer esto de una manera adecuada, porque si no, cuando uno tiene congestión o bueno, cualquier límite de velocidad, que es como forzar una congestión, ¿no? Pues eso lo que va a hacer es que la red, allá donde tenga unos buffers, que los tienen todos los equipos, allá donde se está limitando normalmente una velocidad, pues el cuello de botella se llena de paquetes, estos buffers, y estos al llenarse pues se causa unas latencias, el ping, el RTT sube.
¿Por qué? Pues porque, claro, los paquetes tienen que esperar, hay una cola que se forma ahí, esperando, llegan más rápido desde Internet, nosotros estamos dejando pasar más a una menor velocidad al equipo, hacia los usuarios, pues tienen que esperar, porque si llegan más rápido, pues tienen que esperar a que les toque y entonces esa espera es lo que causa una mayor latencia. Y en eso cuando el buffer o la cola aguanta, porque a veces se satura y entonces ya tenemos hasta pérdidas de paquetes. Esto al final lo que resulta es una cierta una degradación de la calidad. Entonces, limitamos porque no tenemos más remedio para poder dar servicio a todos nuestros clientes, pero perdemos calidad. Nosotros lo que logramos es que hacer esta limitación sin que se pierda calidad. Porque, bueno, no se puede hacer magia. Obviamente estamos limitando la velocidad, ¿no? Y no va a ser igual que sin un límite. Pero la degradación de la calidad se nota sobre todo en los flujos, en las conexiones, en las aplicaciones interactivas. Por ejemplo, si tenemos el video streaming o esto, no nota tanto la limitación, porque bueno, sí, va más lento, pero utiliza unos buffers enormes y muchas veces pues aguantan bastante bien el que, por ejemplo, la gran latencia que se puede formar, porque ellos lanzan un montón, bueno, pues ajustan su resolución y ya está. ¿Qué ocurre? El problema es cuando tenemos ese tipo de contenido de streaming y al mismo tiempo tenemos otros contenidos que no llevan, que necesitan latencias muy bajas, como los juegos online, los online gaming, ¿no? La voz sobre IP. Estas aplicaciones no necesitan mucho ancho de banda, pero en cambio necesitan que la latencia sea muy baja. Entonces ahí es donde nosotros, si logramos que esas aplicaciones interactivas no noten la degradación, esa mayor latencia, pues habremos conseguido aplicar la limitación sin degradar la calidad, porque es con esas aplicaciones donde va a notar el cliente la degradación de la calidad. Además, esto lo vamos a hacer de una manera muy eficiente. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, con un solo nodo, podemos limitar el tráfico de hasta tenemos un nodo en algunos clientes de hasta 150 gigabits. Entonces, en un solo nodo, pues esto es muy eficiente y el hardware pues va a tener unos costes menores y al final vamos a lograr hacer esta limitación de ancho de banda con mayor calidad y además con muchos menos nodos y que al final con un coste menor que con cualquier otra opción de la competencia. Entonces, ¿qué es la clave para esto? Bueno, al final, ¿para qué vamos a utilizar esto? Claro, pues esta limitación vamos a hacer los planes de usuario de los que hemos hablado, pero también vamos a poder hacer la gestión de congestión automática, que luego explicaré, que es para poder aplicar estos límites de forma automática cuando tengamos congestiones en la red que no sabemos exactamente cuáles son, y también para poder limitar la velocidad de ciertas aplicaciones, más allá de la limitación que tiene uno por su plan, pues a lo mejor que el video streaming esté limitado en ciertas situaciones para ciertos clientes, pues de nuevo para mejorar el comportamiento en congestión de la red. Entonces, ¿cómo logramos minimizar la degradación de la calidad? ¿Cómo logramos esta mayor calidad? Pues lo logramos con la tecnología, una tecnología multicolas que va más allá de todo, de la que ofrecen los equipos de la competencia. Entonces, básicamente lo que hacemos es que a los flujos interactivos, como comentaba, los tratamos de una manera especial. Por un lado, damos a todas las conexiones le damos su propia cola. En vez de haber una sola cola en la que esperan los paquetes de un cliente, ¿no? Pues un cliente tiene muchas colas, puede llegar a tener miles de colas. Una cola por cada conexión. De tal manera que los paquetes de una conexión solo esperan por los mismos paquetes de esa misma conexión. No tienen que esperar, por ejemplo, los paquetes de una conexión de juegos online a los paquetes de un vídeo de Netflix. Y además damos prioridad a los paquetes interactivos, de aplicaciones interactivas que nosotros sabemos distinguir. A los flujos no interactivos, bueno, pues ahí lo que logramos es verdad que a ellos, pues ahí no se puede hacer mucho, pero sí que se puede hacer, porque nosotros logramos, por ejemplo, en el caso de TCP, con estos ACKs que hemos hablado antes, con los que
pues nos comunicamos con el servidor diciendo que han llegado bien las cosas. También se le puede informar sobre la ventana de congestión, la ventana de cuántos paquetes nos puede enviar en cada momento, de tal manera que nosotros podemos limitar exactamente la velocidad a la que nos envían. Y si nosotros, por ejemplo, estamos limitando a un flujo a que vaya a 5 megabits por segundo en un momento dado, y logramos que el servidor nos envíe a esos mismos 5 megabits, pues no se van a montar unas colas importantes. Las colas se forman cuando el servidor nos envía más rápido. Entonces, nosotros con TCP logramos ajustar exactamente la velocidad de tal manera que podemos lograr limitar lo que queramos sin perder paquetes, porque como vamos a hacer, nosotros vamos a decirle hasta aquí se puede enviar, pues el servidor nunca va a saturar nuestras colas. Con UDP lo que hacemos, esto no se puede hacer porque uno no tiene control sobre el servidor, pero sí que puede uno utilizar pues, la tecnología más avanzada. Nosotros en concreto tenemos las colas de Codel, que es un modelo que reduce el tamaño de las colas es una cosa bastante compleja, muy avanzada, que hemos implementado y que, bueno, que ayuda también en ese caso, no tanto como en el caso de TCP, pero bastante. Y veamos por qué la clave de todo esto, de todas formas, está estas colas que montamos para cada conexión individual, porque otros equipos llegan a montar muchas colas también, pero ninguno llega a montar una de verdad por cada conexión, porque en cuanto reutilizamos una cola para varias conexiones, siempre nos va a tocar una de una conexión que es interactiva, utilizando la cola de una conexión que no es interactiva, que por ejemplo tiene muchos paquetes esperando, y ahí es donde vamos a tener problemas. Entonces, aquí para que lo veamos más claramente, pues imaginemos que tenemos aquí un equipo, el de arriba es un equipo a través del que van pasando paquetes con pues, lo estándar, en este caso, pues como lo hacen otros equipos, como los de MikroTik y otros, ¿no? Y ahí abajo el nuestro, en el que tenemos una cola por cada conexión. Entonces, imaginemos que vienen los paquetes de la derecha, desde Internet, ¿no? Y nosotros, pues bueno, según llegan, claro, vamos a aplicar una limitación, tenemos que ponerlos en una cola y aquí, pues nada, pues guardamos una cola. En este caso se trata de un paquete de YouTube, vale, pues nosotros los iríamos guardando. Igual hasta aquí lo mismo que cualquier otro equipo. Los vamos guardando hasta que les toca para que coincida, bueno, la velocidad que tenemos limitada, ¿no? Luego empiezan a llegar paquetes de otra conexión, en este caso imaginemos que es otra Netflix, por ejemplo, y bueno, pues ya hay una pequeña diferencia porque nosotros ya tenemos dos colas, una para cada una de estas conexiones. Entonces, cuando pues ya siguen llegando, nosotros los vamos guardando en estas colas independientes y bueno, la diferencia viene cuando ya enviamos hacia el otro lado, toca enviar, ¿no? Pues aquí vamos a ir enviando, pues alternando entre las conexiones, las colas que tenemos, ¿no? De tal manera que lo que hacemos de esta manera es compartir el ancho de banda disponible de forma pues lo más igual posible entre todas las aplicaciones. Esto da una mayor calidad. Así que estamos haciendo esto, pero la gran ventaja viene cuando viene este nuevo paquete que supongamos que se trata de un paquete de un flujo interactivo. En este caso Skype, pues sobre IP, pero podría ser de un juego online, lo que fuera. Entonces, este va a tener su propia cola. Y como según llega, le montamos esta cola independiente, pero además le damos prioridad sobre las demás. En vez de esperar, a lo mejor podría haber tenido que esperar 2 turnos, ¿no? O uno más, poco más. Pero nosotros, como detectamos que este es interactivo, tenemos unos algoritmos para hacerlo, pues este va directamente y se salta su turno. De tal manera que aquí, este paquete que ha llegado, estamos limitando y a lo mejor estamos limitando mucho la velocidad. Pero para este paquete es como si no hubiera límite, porque él ha llegado y ha pasado. No ha tenido que esperar lo más mínimo. En cambio, arriba, en el esquema con una sola cola, pues le quedaban 10 paquetes para pasar. O sea, pues va a sufrir, por tanto, una latencia, un ping, pues grande, muy grande. Entonces, como decimos, una cola por flujo sin ninguna compartición, eso es la clave. También dar la prioridad a los flujos interactivos y esta solución es superior a todo lo que hemos visto en el mercado, tanto las colas de tipo SFQ, las PCQ, LFQ Codel, Cake, P5 o V5, todas estas colas dan peor resultado que en nuestro esquema. Todo esto, claro, pues ahora cuando lo aplicamos a los planes de usuario, tenemos por un lado que lograr determinar
cada cliente qué límite le debemos aplicar, qué límite de velocidad, ¿no? Para eso tenemos varias opciones. Tenemos, puede uno configurar directamente en nuestro equipo, tenemos una interfaz gráfica y una interfaz CLI con SSH, por la cual uno puede configurar miles de los que hagan falta, los clientes, y poner en distintos planes, y a cada plan se le aplica pues, el límite que debe tener, ¿no? Pero claro, con muchísimos clientes esto pasa a ser complicado, porque muchas veces hay un equipo de gestión de estos clientes donde está esa información, y replicarlo es complicado. Entonces, como nosotros ofrecemos una interfaz de tipo REST a través de la cual se pueden configurar los distintos planes, y además se puede configurar qué suscriptores utilizan qué planes en cada momento. Y por último, también, y muy importante, tenemos una interfaz radios, de tal manera que si alguien utiliza, por ejemplo, un sistema en el que tienen un servidor PPPoE, por ejemplo, pero puede ser otros, que al final que utilice Radius Accounting, pues nosotros podemos configurar es muy sencillo. Además, se configura el equipo por ejemplo, del servidor PPPoE de MikroTik, se le configura para que envíe una copia de los mensajes de Radius Accounting, que le está enviando en cualquier caso al equipo de gestión de red, ¿no? de usuarios, pues nos envía a nosotros una copia. Eso no le cuesta nada al MikroTik, es muy, muy fácil de configurar. Y en cuanto se pone eso, nosotros ya vamos a recibir todos los mensajes que nos van a dar el mapeo, nos van a decir, este usuario, esta dirección IP, pertenece a este plan y debe tener esta velocidad. Y nosotros ya vamos a aplicar esto de forma automática. Entonces, esto puede llegar a ser muy, muy, muy sencillo. O sea, es colocar el equipo, cambiar, ponerse el servidor secundario, son 3 líneas de código, digamos, poner aquí ese que nos va a llegar de ese equipo, y a partir de ese momento empieza ya a implementarse todos los planes de velocidad de esa red para todos esos usuarios. El ejemplo, ¿qué es lo que al final conseguimos con esto? Pues lo que conseguimos es una bajada importante en la latencia media. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos observado cómo aquí tenemos medidas nosotros de la latencia de toda la red, y hemos visto cómo, por ejemplo, pasando de hacer esto con lo nuestro frente a otros, a estar haciendo esto mismo con otros equipos, pues la latencia ha bajado de una forma muy considerable, por ejemplo, del orden del 60%. Este es el objetivo final que buscamos, y es lo que, cuando decimos que nosotros lo hacemos con mayor calidad, significa esto. Además, lo hacemos más económico también. Si uno calcula el coste que puede llegar a tener todos los servidores PPPoE que necesitamos para tener miles de clientes, pues lo nuestro, si hace uno de los números, sale mejor. Entonces, no solamente mejor, quería también esto, lo nuestro es especialmente bueno también cuando los planes son grandes, porque hay muchos equipos de estos que con planes grandes de usuario, de velocidad, velocidades altas del estilo de 50, 100 megabits, no funcionan nada bien, porque necesitan colas bueno, unos tamaños de cola bastante grandes para no perder paquetes de una manera importante. Entonces, bueno, lo vamos a hacer mejor y más económico. La gestión automática lo que consiste es en que hay ciertas situaciones en las que a lo mejor tendremos nosotros nuestros planes, lo que sea, ¿no? Una limitación de 20 megabits para un cliente, pero en algún punto de la red, a lo mejor llegando hacia ese usuario, tiene una limitación un poco más baja, pues porque hay una saturación en algún enlace, lo que sea. Entonces, nosotros somos capaces de detectar esas saturaciones por debajo de la saturación que pueda tener por el plan de usuario de este cliente nuestro, y ahí lo que detectamos, por ejemplo, es que podemos detectar que este cliente, al llegar a 8 megabits por segundo, su latencia empieza a subir y sus pérdidas a subir. Es decir, tiene congestión. Entonces, nosotros lo que haríamos ahí es aplicar un límite justamente un poco menor, como a lo mejor un 5% menos. Y entonces, si uno va a 7,6 megabits en vez de a 8, resulta que la calidad es muchísimo mayor, porque cuando uno se acerca al nivel de congestión, la latencia y las pérdidas suben de forma exponencial. Entonces, si uno se aleja lo más mínimo de ella, la calidad pasa a ser muchísimo mayor. Entonces, si nosotros podemos detectar en cada momento esta limitación, y además esto puede ser dinámico, puede ir cambiando. Nosotros utilizamos para ello unos algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, se llama de aprendizaje automático, bastante avanzados, que son capaces de ir detectando esto sobre la marcha en tiempo real, y bueno, pues aplicando estos límites cuando estos límites puedan existir. De nuevo, aquí lo que se consigue es también una reducción en la latencia, pero esta reducción va a ser menor que la que logramos
cuando aplicamos los planes directamente, porque en ese caso, claro, los planes nos vienen dados frente a, a tener que adivinarlos, como en el fondo estamos haciendo con todos estos métodos de inteligencia artificial. Y por último, otra posibilidad que nosotros damos es el limitar ciertos contenidos gracias a que podemos detectar gracias a nuestro DPI. Podemos detectar, por ejemplo, el video streaming, podemos detectar las descargas online, las descargas de software, los updates de software, ¿no? de Windows, de Apple, que son comunes y que, bueno, pues como las podemos detectar, le podemos dar un tratamiento especial. Y podemos diseñar planes, como esto que estamos mostrando aquí, por ejemplo, podemos hacer que ciertos usuarios, por ejemplo, los del plan de 10 megabits por segundo, en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando imaginemos que tenemos una red que tiene 10 gigabits, que por encima de 8 gigabits, que digamos que estamos empezando a tener saturación en la red, pues les vamos a aplicar solo al contenido de video streaming una limitación de 5 megabits por segundo. En cambio, cuando estemos por debajo de eso, a lo mejor le ponemos o ninguna limitación o, por ejemplo, una limitación de 8 megabits, que es menor que los 10 megabits del plan, pero así deja siempre una cantidad de, bueno, un poco para todas estas otras aplicaciones online que van a ir mucho mejor. Entonces, y podemos hacer distintas, pues para otros usuarios podemos tener pues unas limitaciones distintas, por ejemplo, a estos, pues cuando estamos llegando a saturación, pues le ponemos una limitación de 10 megabits en vez de 5, y cuando no hay saturación, pues de 20 megabits, que es de sobra, frente al otro caso, el que eran 8. O sea, podemos hacer una cosa muy flexible, teniendo en cuenta la situación de la red, su nivel de congestión, el tipo de usuario, el tipo de contenido. Bueno, esto es una herramienta que nos deja controlar de verdad nuestra red para en situaciones, pues esto puede ser también situaciones puntuales o puede ser para siempre, pues nos va a permitir, pues de hecho, con esto lo que se logra en muchos casos es una reducción importante del ancho de banda cuando estamos llegando a la saturación. Esto lo hemos visto en clientes, por ejemplo, en las que cuando esto se ha activado, aquí estamos mostrando varios días de tráfico de una red, cuando se activó en un cierto momento, pues vimos que el pico de utilización de la Internet bajó como, bueno, nosotros vemos entre el 10 y el 20% que es posible reducir aplicando esto de una manera inteligente. Entonces nosotros, pues nada, ahí podemos trabajar con ustedes para intentar buscar estas velocidades, también con la experiencia que tenemos en nuestros muchos clientes. ¿Cuál es bueno, pues nuestro caso de éxito aquí? Por ejemplo, un cliente nuestro de Cabsistema en Honduras que nos decía cómo utilizando Bequam para implementar la limitación de velocidad han conseguido una significativa reducción en la latencia y también un ahorro de costes, porque necesitan muchos menos servidores PPPoE. Es decir, se ha conseguido mejor calidad a menor coste. Por último, vamos con la visibilidad de red, que lo que nos da es, por ejemplo, información de, en todo momento, qué está pasando por nuestra red, qué cantidad de Netflix, de Facebook, de YouTube, TikTok tenemos para nosotros a lo mejor también ver el peering o qué contenidos se pueden uno, por ejemplo, hablar para que haya unos servidores locales, ese tipo de cosas. Bueno, nosotros damos esta información y esta, pues, sin duda, es útil para cualquier ISP. Pero también se puede ver al revés, es decir, en vez de qué servicios se utilizan más en la red, qué usuarios hacen un mayor uso. Entonces, por ejemplo, podemos mostrar los 20 o 30 primeros consumidores de la red para ver pues, cómo están utilizando esa red, porque a veces, por ejemplo, lo utilizan de una manera constante. Esto podría indicar que es yo qué sé, tienen algún tipo de virus o es a lo mejor un servicio que está yendo más allá de lo que a lo mejor el contrato les permite, ¿no? Porque si todos los usuarios utilizaran al máximo su ancho de banda, pues sería imposible seguramente el servicio para todos. Bueno, nosotros damos esta información y también damos información sobre las métricas, damos métricas de uso y de calidad de los suscriptores y guardamos esta información durante 3 meses. Así podemos ver el uso real. Por ejemplo, aquí tenemos un cliente en el que vemos, pues esto es una semana de tráfico, pues cuánto es la velocidad a la que estaba transmitiendo en cada momento, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? De bajada y de subida. Pero también vemos para este mismo cliente no solo la velocidad, sino la velocidad máxima a la que en cada momento estábamos llegando, de tal manera que, por ejemplo,
Aquí vemos que este cliente pues llegaba, imaginemos que tiene un plan de 40 megabits y estaba llegando, se ve aquí que cuando lo necesita, llega a los 39, o sea, estamos dándole los 40 megabits que le tenemos comprometidos. Aquí, por ejemplo, podríamos ver problemas en los que, a lo mejor, si este, por ejemplo, fuera un usuario de un plan de 50 megabits y viéramos que lo más que llegas a 39,22, pues nos diría, bueno, pues aquí hay algún problema y podríamos empezar a analizar. Y para analizar, por ejemplo, podríamos ver también para este mismo cliente y durante esos 3 meses, por ejemplo, cuál es la latencia que estamos midiendo de media, ¿no?, de este usuario. Y, por ejemplo, aquí en oscuro está la latencia suya, pero al mismo tiempo también nos va a mostrar la latencia de toda la red. Entonces, pues bueno, comparando, este usuario parece que tiene una latencia menor de lo normal, así que tampoco parece que haya un problema por ese lado, no es un problema de latencia. Pero a lo mejor sí que se ve también, por ejemplo, cuando nos muestra las retransmisiones que está sufriendo este cliente. Entonces sí que vemos que, por ejemplo, este cliente pues tiene como alrededor de un 6% de retransmisiones, cuando, por ejemplo, la media de la red pues está pues, por debajo del 2%. Entonces, con esta información que nos va a dar para cada suscriptor y que además que ya digo que se guarda en el tiempo, pues también podemos analizar muchos de estos problemas. A veces también, por ejemplo, también tenemos aquí los flujos, cuántos se crean y cuántos no se crean en cada momento, que nos puede dar una idea de si a lo mejor están teniendo algún tipo de virus o alguna cosa que esté generando muchísimas conexiones a algún usuario, que eso, por ejemplo, nos puede hacer mucho daño en algunos equipos para los cuales cuando hay muchas conexiones pues se satura la CPU. Aquí vamos a ver cuántas conexiones en cada momento se estaban iniciando desde el origen de este servidor durante los últimos 3 meses. Y no solamente, en algunos casos también vamos a poder detectar, por ejemplo, los ataques de tipo de denial of service, de negación de servicio, pues del estilo de cuando un usuario, por ejemplo, recibe un ataque volumétrico, cuando se le envía muchísimos datos de repente para saturarle, o bien también los ataques típicos de SIM flat, de los paquetes SIM con los que atacan muchos internet desde lo más común, vamos. Entonces, esto todos son informaciones que damos y, por ejemplo, aquí en el caso de éxito, pues uno de nuestros clientes primeros y más importantes es pues Víctor de la Nuez en Wi-Fi Canarias, pues nos decía que el que viene utilizando desde hace mucho tiempo nuestro equipo, pues esta funcionalidad lo utiliza mucho para cuando los clientes tienen problemas y que describen de una forma muy general, como no puedo teletrabajar o no va bien, la red va lenta o cosas no muy generales, no tenemos datos, pues aquí tenemos muchos datos con los cuales, pues con el DPI, con todo esto, vamos a poder analizar de una forma bastante a fondo y bien el posible problema de este usuario y poder solventarlo. Entonces, hasta aquí lo que hace nuestro equipo. Ahora, en cuanto al despliegue, pues bueno, comentar que es sencillo porque es a nivel 2, no necesitamos de dirección IP, es como si fuera un bridge, un switch, todo lo que entra por un lado sale por el otro, se coloca la red. Pueden ser varios enlaces, no tiene que ser uno, puede ser un agregado de enlaces, eso no es ningún problema, se hace de forma transparente. Luego hay otra conexión, claro, para la gestión y para la configuración. Y aparte, pues se puede poner también un enlace de bypass para si hay algún problema que siga fluyendo el tráfico. Ya veremos cómo se puede hacer eso. En cuanto al, como decía, nuestro equipo es un equipo software, corre sobre routers estándar. Nosotros somos muy eficientes. Si nos dicen, nosotros les podemos dar una idea en función de los gigabits que tienen que pasar a través nuestro, qué equipo hace falta. Y puede ser un equipo con bastante poca potencia, puede darnos mucha, sobre todo si utilizamos interfaces de red de Intel, que son las más comunes. Vamos a ver que el coste del equipo puede ser muy pequeño. Por ejemplo, para hasta 10 gigabits, un equipo de 1.500 dólares americanos o menos puede llegar a darnos todo lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos equipos hasta configuraciones hasta 150 gigabits y también podemos utilizar servidores que ya puedan tener ustedes y que veríamos, es muy probable que con ello, como nosotros además ofrecemos un trial gratuito, pues puedan probar nuestro equipo sin ninguna inversión. También funciona con entornos virtualizados, pero sobre todo cuando estamos hablando de de velocidades bajas. En cuanto a las referencias, pues nuestro producto está en más de 250 clientes por todo el mundo, más de 300 nodos, porque varios tienen más de un nodo, ¿no? Por todo, pues desde en Europa, donde empezamos, pero bueno, en todo el continente americano,
de arriba abajo. Hemos tenido mucho éxito también con Network Service, con Johnny, pues en toda la zona de Centroamérica. Tenemos multitud de clientes y experiencias que podemos compartir con ustedes, y bueno, pues con todos estos clientes, pues la verdad es que podemos ofrecerle un servicio muy fiable. El modelo nuestro pues pasa siempre por, como ofrecemos muchas funcionalidades que les dejamos que las prueben de forma gratuita y sin coste y sin riesgo. Además, les damos el soporte a la instalación de forma gratuita. También nos ayuda Yuri, que es un gran experto en esto y que lleva haciéndolo durante mucho tiempo. Y pues este soporte está incluido, el ponerlo en marcha, dejarlo todo funcionando. Funciona 2 semanas, es el trial gratuito que nosotros ofrecemos. Les ayudamos a seleccionar el hardware adecuado, a montarlo, a dejarlo todo listo, y entonces si vemos los resultados, si les satisfacen, pues pueden optar por 2 opciones, por una licencia mensual, una suscripción mensual, o una licencia perpetua ya para siempre, que va a ser en función de los gigabits, es un pago por uso, según los gigabits que necesiten. Aquí está un ejemplo de los precios. Por ejemplo, una licencia de 500 megabits estaríamos hablando de $160 al mes. Pues en función de los gigabits, pues por ejemplo una de 10 gigabits serían $1.100, $1.136, pero bueno, hasta 150 gigabits les podemos dar los precios si nos dicen la capacidad que necesitan en su red. Si optaran por una licencia perpetua, ahí pagan una vez en vez de todos los meses, y les incluye el soporte del primer año. Luego, a partir de ahí, sería el 10% del costo anual para el soporte de siguientes años. Y como digo, todo esto incluye esta demo gratuita, junto con el soporte para esta. Y bueno, pues con esto hemos acabado, hemos cubierto toda la funcionalidad. Si tienen cualquier pregunta, no sé si Johnny, si han escrito con alguna pregunta que podamos ayudar. Sí, José, en efecto tenemos un par de preguntas. Te las paso ahorita. Bueno, aquí está. La primera pregunta es, mi red tiene una capacidad de sobra. Tengo simétrico 4 gigabits y estoy usando un máximo de 2. Hago una limitación propia en la OLT. ¿En qué podría ayudarme a mejorar mi servicio? ¿Cómo decías de la OLT? Que hace la limitación en la OLT, ¿no? Tengo 4 gigabits y estoy usando apenas 2. Y la limitación la estoy haciendo en la OLT. ¿En qué podría ayudarme a mejorar mi servicio? Sí, bueno, a ver, lo primero es que a la hora de implementar los planes, tal y como lo hace la OLT, nosotros vamos a poder hacer eso mismo, pero de tal manera que pues mejore bastante la calidad, como hemos explicado. O sea, por un lado, cuando los clientes, aún funcionando al máximo, utilizando el máximo de ancho de banda que se les da en su plan, van a disfrutar de gracias a nuestra tecnología, pues van a lograr una mejor calidad. En este caso va a ser una mejora de calidad a la hora de aplicar los planes. También la parte de TCP, de optimización de TCP, va a dar una mayor velocidad, porque como hemos dicho, muchas veces la limitación no está para nada en esto. A lo mejor efectivamente pues estos 2 gigabits que utilizan, pero y teniendo 4, pues ahí no hay una limitación, obviamente. Pero las aplicaciones de Internet, los Netflix, los de Google, etcétera, le están enviando probablemente en muchos casos una velocidad a una velocidad menor de la que su red permite. Entonces, con lo nuestro va a poder ver que la red, siendo la misma, va a ir más rápido, tiene mayor calidad. Y por último, también vamos a ofrecerle muchas métricas para poder detectar primero qué tipo de tráfico, cuáles son sus usuarios que más utilizan la red, etcétera, y además cuando tengan problemas, pues poder pues detectar en qué consisten estos problemas y bueno, pues a solucionarlos de una mejor manera. Sí, comparto la siguiente pregunta. La mayoría de las quejas de mis clientes son por videojuegos en línea. ¿Su solución podría ayudarme? Sí, sin duda, porque aquí cuando implementemos los planes de usuario, por ejemplo, con nuestra solución,
pues la bajada en la latencia y en las pérdidas pues se puede notar de una manera muy significativa. Bueno, pues esto va a ayudar a esos clientes. Hay una prueba que es fácil de hacer, por ejemplo, que hemos hecho, ¿verdad, Johnny, en otras ocasiones, que es utilizar implementar el plan de usuario con el equipo que sea que se esté utilizando en ese momento. Hacer, por ejemplo, saturar el enlace, imaginemos que es un plan de 10 megabits, pues se pone ese plan al máximo con varios YouTubes o necesita un tiempo. Y en paralelo, pues ahora intentamos hacer algo interactivo y entonces, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, para hacer una prueba lo más cómodo es hacer un ping constante, ¿no? Y ver, el ping nos va a ir diciendo la latencia que está midiendo y también incluso las pérdidas de paquetes y entonces vamos a poder ver cómo con lo nuestro pues va mejor, mucho mejor. La siguiente pregunta. ¿Con qué plataforma de gestión tipo Wishhook o similar están homologados? Pues en realidad estamos homologados con muchas de estas porque tampoco dependemos en gran parte de estas plataformas. Porque nosotros, de hecho, por ejemplo, si es vía Radius, con el equipo que nos va a estar enviando ese Radius, pues va a ser, por ejemplo, el servidor PPPoE de MikroTik. Entonces, siendo compatibles con estamos siendo compatibles con todas estas todas estas plataformas de clientes. Sí, ¿y qué pasaría con los que, esta es una pregunta mía personal, para aquellos que no tienen un MikroTik? ¿Existe una ya plataforma homologada actualmente con Bicuan? Bueno, no, ahí se puede hacer, se puede utilizar pues, directamente, configurar directamente los planes en nuestro equipo. Se puede utilizar la interfaz REST API que tenemos, que es una interfaz abierta a través de la cual se puede fácilmente programar lo nuestro. Y luego también los campos de radios que nosotros utilizamos, también nosotros funcionamos con los campos de radios estándar, no solamente los de MikroTik. Hay unos campos que son los estándar para hacer esto y nosotros pues soportamos también esos campos estándar de radios. La siguiente pregunta. Actualmente aplico la limitación con un MikroTik. ¿En qué sentido es superior su plataforma? Pues Actual- superior en la capacidad, o sea, nosotros con un servidor, pues vamos a poder hacer muchos más gigabits que con un MikroTik, aunque sea uno de 72 cores. Por otro lado también, y bueno, pues si uno hace los costes, las cuentas, puede ser más económico lo nuestro, sumando el hardware y el software, que la cantidad de MikroTiks que pueda uno necesitar para eso. Porque además los MikroTiks, en realidad no hay que dejar de utilizarlos, por supuesto. Lo único que dejamos de utilizar la parte de las colas, de la limitación de velocidad con las colas, que es la que consume con diferencia la mayor cantidad de CPU. Entonces lo que hacemos es disminuir enormemente el número de estos servidores que nos hacen falta porque, por ejemplo, para hacer si no están haciendo el tema de las colas, un servidor de MikroTik puede ser muy, muy eficiente y procesar muchos gigabits. Es cuando hacen las colas que dejan de serlo. Entonces, pues esto es, o sea, por tanto, hay un ahorro también de costes frente al MikroTik y la calidad que hemos comentado, porque en MikroTik, aunque utilicen las colas simples, desde luego son pequeñas además y es una única cola por usuario, pero aunque utilicen varias colas con prioridades, como mucho se suelen montar 2, 3 colas, pero ahí siempre van a haber coincidencias entre flujos que necesitan una latencia mínima y flujos que llenan esas colas como el vídeo, ¿no? Pues ahí siempre vamos a tener problemas, en cambio con lo nuestro pues no vamos a tener esos problemas, así que vamos a ganar también de una manera muy notable en calidad y además que se puede probar de una forma muy sencilla. Esto es algo que podemos demostrar muy fácilmente si se animan a probar nuestro equipo. Sí. ¿Su solución sustituye al MikroTik o pueden trabajar juntos?
Trabajan juntos, de hecho, sí, no trabajan perfectamente juntos y es necesario que, o sea, bueno, no pretendemos sustituir para nada. Creo que son los grandes equipos que hacen muy bien sus funciones. Nosotros lo que estamos es ayudando en la parte de la limitación, las colas y el implementar esta funcionalidad que no nos da el MikroTik. Y además, implementándola, logramos que el MikroTik esté mucho más liberado de su CPU y pueda hacer muchas otras cosas que sí que hace perfectamente bien. Nosotros ahora, bueno, vamos a sacar también para hacer una funcionalidad pues, muy sencilla de firewall, también pues van a poder hacer lo nuestro, pero eso, la verdad es que muchas de estas cosas las hace muy bien MikroTik. Sí. Y la siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad de hacer un demo antes de adquirir el producto y con quién se gestiona en Honduras? Pues sí, por supuesto, y la persona es con John, aquí con Network Service. Aquí tienen los puntos de contacto, ventas@networkservicehn.com, o también nos pueden escribir a nosotros y nosotros les ponemos en contacto con Jenny para hacerlo. ¿El servidor lo mandan ustedes o puedo usar uno que yo disponga? ¿Y quién me apoya en Sí. el proceso de instalación? Pues nada, podemos utilizar uno que dispongan ustedes. Sí, nosotros si nos dicen las características, el procesador que se trata y esto, le vamos a decir hasta cuánto podemos utilizar de ese y así pues se evitan los costes de esto y bueno, se reduce el riesgo y la inversión. Y además también, bueno, por otro lado, Johnny, muchas veces vosotros desde Network Service habéis logrado también conseguir algunos servidores muy interesantes por unos precios muy económicos, ¿no? O sea que ahí también les podemos ayudar, entiendo. Correcto. ¿Hay manera de crear un usuario de modo lectura? Sí, se puede hacer uno solo de lectura para ver los resultados, nada más, sin poder modificar cosas. Y la siguiente pregunta es, en mi red tengo muchos problemas de saturación por motivo de aplicaciones de IPTV piratas, las cuales me saturan la red y no recibo remuneración por esto. ¿Su aplicación podría detectar este tráfico y reducirlo o bloquearlo para que no sature la red? Nosotros podemos detectar algunas de ellas, sí, y en cualquier caso, aunque estén saturando la red, si aplicamos los planes de usuario, vamos a lograr que el efecto de estas aplicaciones sea mínimo, porque lo va a sufrir, digamos, cada usuario sí mismo, pero no va a afectar, por ejemplo, a cosas, a aplicaciones online que pueda existir. En cualquier caso, nosotros podemos analizar la red y muchas de estas aplicaciones piratas, nuestro DPI también se puede hacer para que se pueden poner firmas especiales para detectar aplicaciones en concreto más allá de las estándar. Entonces vamos a poder analizar, ver ahí cuáles son las que más se utilizan en su red y pues poder poner algunas de estas firmas que les puedan ayudar a detectarlo. Si las encontramos, nosotros encantados de trabajar con ustedes para tener la forma de detectar estas aplicaciones y poder aplicar estos límites. Sí. Sí, y la última pregunta, que creo que esta la podría contestar yo. Dicen, ¿qué clientes tienen en Honduras? Y podría mencionar alguno. Realmente sí tenemos bastantes clientes en Honduras. Realmente han acogido bastante la plataforma por los problemas que se dan de saturación de CPU y muchos están buscando simplificar la red. Tenemos clientes de apenas 200 megas, 500 megas y tenemos clientes, de hecho, que ya están comprando licencias de 40 gigabit. Y estos clientes de 40 gigabit realmente es porque la red estaba creciendo demasiado en muchos equipos físicos y tal vez en algún sector, en alguna zona, tenían que tener 5 MikroTik 1072 y los han quitado y han puesto ya solo uno. Y de hecho, como el MikroTik funciona de modo router hoy en día porque ya no hace limitación de ancho de banda, hasta se han animado de quitar MikroTik y elevarlo a Cisco y subir ya a una categoría ya prácticamente de ISP carriers. Entonces, sí, realmente tenemos clientes tan pequeñitos como clientes tan grandes y pues que se les da las gracias a ellos por preferirnos, ¿verdad? Hasta aquí, José, creo que todas las preguntas ya.
Pues sí, pues muy bien, pues nada, solo queda darte las gracias a ti, Johnny, y a todos los asistentes por su interés y nada, de decir que estamos a su disposición para, sí, para cualquier cosa, para cualquier duda adicional o para, por supuesto, por si quieren probar nuestra solución. Muchísimas gracias, José. Gracias a todos los participantes por haber asistido a este webinar y darnos un poco de su tiempo para conocer más nuestra solución. Muy bien.